So they want to get a sound level. Could you say something? Traduce, chico, ¿qué dijo? Sorry. They want to get a sound level. Ah, sí, que quieren hacer una prueba de sonido, que si puede decir algo al micrófono. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yes, unless you would like me to move. No, that's good. As long as that's it, that's fine. Okay, we're set. What if recent United States efforts to help the Latin American people are successful? If the ruling classes agree to land reforms and tax reforms, if the standard of living could be raised, wouldn't the message of the Cuban Revolution lose its power? Ustedes hagan lo que quieran, pero con los americanos no se metan. La cosa es muy sencilla. Nosotros lo que tenemos que hacer es organizar un golpe. ¿Qué fue lo que hizo Batista? Dio un golpe y en un solo día cogió el poder. Aquí la cosa es que tengamos el poder. Lo demás es bobería. Lo importante no es tomar el poder, sino saber qué hacer con el poder. Sí, señor. Y ese golpe tiene que estar basado en principios. Bueno, señores, vamos a comer. Fidel no llega, oye. Argentino, échame una manito, anda. Yo no creo que haya que hacer concesiones, sino establecer condiciones. Perdón por la tardanza. Ya era hora. Buenas noches. Perdón por la tardanza. Hola. Buenas noches. ¿Cómo cambiamos? Bye. Este es Ernesto. ¿El doctor argentino? Sí, placer. Bueno, Vamos a cenar. vamos a comer. El 20% de los cubanos vive permanentemente en paro. El 1.5% de los terratenientes controla el 46% de la tierra. La mitad de la población vive sin electricidad. Y más de la mitad vive en bohíos. Disculpame, ¿qué es un bollo? Un bohío en Argentina. Una choza. Una choza. El 37% no sabe leer ni escribir. La mortalidad infantil está por las nubes. Además, mientras los esbirros de la dictadura asesinan a quien se atreve a protestar, los funcionarios públicos, los más corruptos, le roban al pueblo cientos de millones de dólares del tesoro público y lo depositan después en cuentas bancarias de Estados Unidos y Europa. Pasa lo mismo en todos los países de Latinoamérica. En los últimos años, la balanza económica entre Estados Unidos y Cuba ha favorecido a los Estados Unidos en aproximadamente $1.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que esta pobre isla caribeña está ayudando a mantener económicamente al país más desarrollado del mundo. Claro, como decía Martín, si los Estados Unidos sacan a España de Cuba, tendríamos que sacarlos a ellos después. ¿Tienes un barco? ¿Dinero? Aún no. ¿Combatientes? Hemos logrado pasar 30 a México. Pero tendremos más.
¿Crees que estoy loco? Un poco. Muy bien. Un poco de locura está bien. Fidel tenía una fe. Fidel had extraordinary faith that once we left for Cuba, we would make it there. And that once we made it to Cuba, we would fight. And that in fighting, we would win. And so it was that in November of '56, we left Mexico in a leaky boat with 82 men on board. And of those 82, only 12 would survive to witness our victory. Among Fidel Castro's top lieutenants, one of the most powerful is Major Ernesto Che Guevara, the Argentine revolutionary who became a Cuban citizen and as Minister of Industries now presides over the Cuban economy. Major Guevara is a Marxist, a soldier, a physician, and the author of the classic handbook on guerrilla warfare. He is 36 years old. He has been called the brains of the revolution and the power behind Fidel Castro, though he denies both assertions. Mira, de ahí en adelante. From this point forward, we experienced 10 bitter days. The only way I could walk was to hold myself up with the trees or by leaning on the butt of my rifle. As if that were not enough, I was traveling with a soldier who panicked every time my asthma made me cough. Los soldados, hay un grupo de soldados por ahí, son muchos. Nos van a matar, vamos a escondernos, vamos a escondernos. Esa es la casa Epifanio. Usted cierra la puerta. ¿Dónde está Fidel? Mi nombre es Ernesto Guevara.
¿Y vos cómo te llamas? Jorge Sotuz. ¿Por qué? Porque tengo órdenes de Fidel de hacerme cargo de ustedes. Y llevarlos a su cuenta. ¿Y dónde tú eres? Yo soy de Argentina. Yo no confío en nadie. El único jefe de esta tropa soy yo. Tengo órdenes de Franco ahí de entregar a estos hombres a Fidel, personalmente. Óyeme, aquí descansamos 5 minutos. Agáchense, agáchense. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Primero Fidel. Avísale al doctor ahí. ¡Levántense! Primero Fidel. Levántase, levántese. Vamos, arriba. Agarra el fusil. Coño, por fin. Qué bueno verte. Ya era hora, Fidel. ¿Está bien? Bien. Acá está Epifanio. Epifanio. Raúl, ¿cómo está? ¿Qué tal, muchacho? Muy bien. Bueno, qué bueno. Camilo. Oye. ¿Cómo estás estas vacaciones? ¿Qué vacaciones, ni vacaciones? Almeida. Bien. Hola, Ramerito. ¿Qué tal, Vilma? Hilo. ¿Qué tal, Celia? Gracias. Oye, Fidel quiere hablar contigo sobre lo que pasó con Sotuz. Déjalo que hable. Si le dices algo, puede sonar defensivo. Y no le va a gustar eso. Te dejé a ti encargado de los refuerzos. Yo no tengo nada en contra de Jorge Sotuz, pero coño, Neto, no puede permitir que alguien sin experiencia se encargue de la tropa. Todavía tienes ese complejo de extranjero, te lo tienes que quitar ya. Tú te entrenaste con nosotros. Viniste en el barco con nosotros. Has sido herido combatiendo con nosotros. Tú eres tan cubano y tan revolucionario como todos los que estamos aquí. Vamos a formar 3 columnas. Raúl va a estar al frente de la primera. Almeida se va a hacer cargo de la segunda. Y Jorge Sotuz va a estar al mando de la tercera. Yo hice todos los estudios, terminé la secundaria, después estuve trabajando como 2, 3 años, estuve trabajando de mecánico. Después de eso estuve repartiendo leche por toda la provincia. También estuve trabajando de boxeador, ustedes saben. Y también estuve en un circo ambulante, trabajando de mago. Y más cosas. En un circo. ¿Tú cuántos años tienes? 20. Me las acaban de regalar. Celia Sánchez, la misma Celia Sánchez. Oye, mire esto. Oye, mira, si parece todo John Wayne y cubanito, ¿ah? Un vaquero viejo este, ¿no? ¿Ah? El vaquerito. No jodas más. El vaquerito. 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 Es que el ejército se la pasa de arriba para abajo, Fidel. Y realmente sería muy fácil cazar un par de patrullas. Tenemos que ser pacientes. Yo creo que sí, que podría ser bastante fácil. Oye, lo podemos hacer rápido. No, escúcheme un momento. Si nosotros atacamos un camión
Entonces el ejército dirá que fue un accidente en la carretera. Pero si preparamos un ataque contundente al cuartel del Lubero, entonces será imposible para el ejército ocultar nuestra victoria. Eso será de un impacto psicológico tremendo. ¿Comprende? Soto no está en posición, pero no se puede mover porque ya se está aclarando. No sé si los demás ya están en posición. Es difícil ver por qué. ¡Cáchate, coño! ¡Oh, yo tengo un santo que me protege de todo! ¿Está bien? En el brazo y la pierna. En La Guerra y la Paz, Tolstoy In dice... War and Peace, Tolstoy remarks that military science assumes that the bigger the army, the stronger it is. On the other hand, only vaguely do they recognize that during military combat the final strength of an army is also its true physical capacity multiplied by one unknown X. This X is none other than the spirit of the troops measured as the greater or lesser desire to fight and confront danger. Men with the desire to fight, who also understand why they are fighting, regardless of who they are fighting, whether under the command of military geniuses or those of normal intelligence, fighting with clubs or with machine guns that fire 30 rounds a minute. These men will put themselves in the most advantageous conditions for fighting, and they will triumph. Ernesto, ¿qué hacemos? Tomar el cuartel. ¡Vamos! ¡Cojan esto, partido de puta! Y de ahí en adelante... From then on, Batista began to close his Sierra Maestra barracks. And Fidel was right. It was exactly as José Martí said. Whoever takes Sierra Maestra takes Cuba. De nosotros, 6 compañeros muertos y 17 están heridos. Y 6 de ellos no pueden caminar. ¿Cómo está Almeida? Está bien, lo está curando. Prepara a los prisioneros que se van con nosotros. Disculpe, doctor. No tengo experiencia en situaciones como esta y no sé qué hacer. Tengo un hombre ahí que se me está asfixiando. ¡Ya, muchachos! ¡Hay que irse ya! ¡Vamos! ¡Que viene! ¡Vamos, muchachos! Deja eso. Vamos. Tú estás bien, ayúdalo a esto, ayúdalo a esto. Che, tenemos que irnos ya. Vamos. Oye, come mierda, deja eso ahí, vamos ya, carajo. Hay que irse ya, muchachos, vamos. Bueno, la finca de Israel Pardo no está lejos. ¿Ernesto puede llevar a los heridos para allá? No. Cuando ellos se recuperen,
Nos podemos unir ustedes más adelante. Eso podría ser muy peligroso. Después de esto, toda la zona va a estar inundada de soldados. Fidel, es que no tenemos otra opción. Vamos a pensarlo. En todo caso, que se lleven las mejores armas. So Fidel is off attacking towns to the west. Was it frustrating to you as a revolutionary? Nursing 20 wounded men, trying to get them inland? Un verdadero revolucionario tiene que estar... A real revolutionary goes where he is needed. It may not be direct combat. Sometimes it's about doing other tasks, finding food, dressing wounds, carrying comrades for miles, and then taking care of them until they can take care of themselves. This is what it means. Was it during this period that you discovered what you were fighting for? Siempre supe por qué estaba. I always knew why I was fighting, but I can tell you that it was during the March of the Wounded, in June of 1957, that I became the fighter I am today. And once that happens, it leaves you only one path. Then it seems you can never stop being a revolutionary. No, I do not have any plans to retire. Está infectada. Vamos a tener que dejarla estafada. Voy a tener que andar con el culo al aire. Cojones. Mira, deberíamos de aprovechar y recoger una guayaba antes de volver. Alto ahí, compay. ¿Qué ustedes hacen por aquí? Somos de aquí. ¿Cómo se llama usted? Israel. ¿Israel qué? Israel Pardo. ¿Y él? ¿Cómo se llama? Él es mi hermano, Kire. Ernesto Guevara. Hambre esa cara de susto, Guajiro. Dile. Bien, che, bien. Tenemos que llevarlo a un hospital. Dame un trago. ¿Hay alguien que se pueda confiar para sacarlo de aquí? Difícil. Los soldados le dicen a la gente que los rebeldes los matan y les roban la comida. Mi madre de aquí, mi padre vino de Haití. Cuando él se junta con mi madre, nos mudamos para la finca de uno que le decían Juanito Echevarría. Juanito Echevarría nos dio un cacho de tierra para sembrar café. Pero había que desmontar, había que sembrar semillas y darle un tercio de lo que nosotros producíamos en la cosecha. Dices tú que un día a Juanito se le metió en la cabeza y nos botó. Cuando el viejo se enteró de que tenía que irse, se paró en 7:30 frente a Juanito Echevarría y le dijo: yo me voy si tú quieres, pero me tienes que pagar. Y me tienes que pagar por los 4 años que yo he trabajado aquí, Juanito Echevarría. ¿Tú sabes cuánto nos pagó Juanito Echevarría por 4 años de trabajo? 100 pesos. 100 pesos le pagaron el viejo por 4 años. Bueno, acá tenés la bala que te saqué.
Ese es un campeón. Voy a mejorar. Good morning. The commander likes some makeup. Sí, el comandante quiere que lo maquillen. Sure. ¿Seguro? Tal vez un poco de polvo. Excuse me. Excuse me. Maybe a little powder. All right. 200 million Latin Americans that die of hunger. All these people contribute to the economic greatness of the United States. Las revoluciones no se exportan. Revolutions are not exportable. Las revoluciones las crean las condiciones de opresión que ejercen los gobiernos de Latinoamérica contra sus pueblos. Y de ahí surge. Well done. Good job. Listen, I want to ask you a few more questions off the record. Should we do that? Yeah, Let's do that. Si yo no trabajo, yo no como. Y tú tengo el feo. Vete ya a trabajar en Cuba. Buen negocio aquí. Vete gana. The people of the third world must be able to fight for their own freedom. Even if this means defying the wishes of the Soviet bloc? Incluso si eso significa ir en contra de los deseos del bloque soviético. Absolutamente, nosotros no nos... Cuba no está del lado de los bloques. Absolutely, Cuba is not on the... Está del lado de la justicia. Cuba does not align herself with blocks. She aligns herself with justice. The United States wants us to pay a very high price for the not so peaceful coexistence that we live in today. Y nosotros estamos dispuestos a pagar un precio que no va más allá de las fronteras de la dignidad. And we are willing to pay the price that takes us to the frontiers of dignity, not beyond. ¿Y para qué están las Naciones Unidas si nuestro destino va a depender de la OEA, organización que nos expulsó de su seno? No nos queda vínculo alguno. Permiso, comandante. Usted me necesita esta noche. Chiquito, no hay nadie tan necesario y mucho menos imprescindible en esta vida. Así que no creas que tú eres imprescindible. Bebé, resuelve. Ahora le voy a hacer una pequeña revisión y voy a empezar mirándole los oídos. ¿Está bien? Es que trabajas mucho y comes muy poco. María, debes tratar de comer más carne cada vez que puedas. ¿Está bien? Gracias, doctor. Vamos, Laura. Adiós, Laura. Mami es un mentiroso. Le ha dicho lo mismo a todo el mundo. ¿Qué le duele? No, doctor, sí. A mí no me duele nada. Yo nomás vine a verlo porque nunca había visto un médico. Bueno, ya lo vio. Acá me tiene. Perdone. ¿Me queda su cantimplora para llenarla? Gracias, Kile. Oiga, doctor, yo quiero irme con ustedes. Vos primero tenés que aprender a leer y escribir, che. ¿Lo puedo aprender? Muy bien, Guille. Pero no puedo llevarte porque ni siquiera tengo un arma para darte. Pero no importa, yo quiero ayudar. Necesitamos tu ayuda aquí. Buenos días. Buenos días. Ya. ¿De dónde vienen? ¿Todos? Los que tienen armas se pueden quedar. Los que no tienen se tienen que ir ahora mismo. Esteban, vení acá. Che, ¿no te dije que solo quería hombres con armas?
Si nos atacan, ¿cómo carajo se van a defender? ¿Has estado bebiendo? No. ¿Y tú de dónde sacaste eso, compadre? Yo, la verdad que me lo encontré. Oye, ¿cómo es que tú te llamas? Cuervo. Cuervo. ¿Cuántos años tú tienes? 20. Tremendo rifle que te han dado, ¿eh? Tú debes ser un privilegiado. Si les cayera bien de verdad, me hubiesen dejado quedarme con mi rifle. No me hubiesen dado la escopeta esta. Si fuese un privilegiado, sería jefe de columna. Si fuese jefe de columna, estuviésemos peleando hace rato, ya no estuviéramos caminando por el monte este. Con su permiso, doctor, es que anoche estábamos de guardia y el relevo nunca llegó. Estuvimos ahí hasta las 6 de la mañana. No, es que nunca encontramos dónde es que estaban durmiendo. Nosotros tratamos de seguir la norma, pero no es fácil. Che, Joel, ¿no fuiste tú el que organizó la guardia anoche? Sí, señor. Ok. Porque Omar y Carlos estuvieron 4 horas de guardia anoche y su relevo nunca llegó. ¿Es que estaban comiendo mierda o qué? No, aquí el único que está comiendo mierda es usted. ¿Yo? ¿Por qué? Ernesto, pero ellos eran los que tenían que averiguar dónde estaba durmiendo su relevo. Eso no es culpa mía. ¿Pero qué coño es lo que tú te crees, Joel? Esa era tu responsabilidad. Tú organizaste esa guardia. Tú tenías que haber garantizado ese relevo. Carajo. Sí. Esta noche vas a tener 4 horas de guardia. Concéntrate. Ya está listo, che. Esteban, fue a unirse la Cuervo en la posta. ¿Cuándo se fueron? Hace como media hora. Estos hijos de puta se fueron. Bandera, ven acá. Esteban y Cuervo se fueron, hay que encontrarlos. Nosotros somos de la gente de Fidel. Estamos buscando comida y dinero. Además, el dinero es chino y lo aquí, en el Jolongo. Este es el comandante. Quiere hablar con su hija. Lo buscamos por todo el área. Pero nada. Está bien, está bien. Well, it is impossible to defeat imperialism without identifying its head, the United States of America. In a capitalist system, most people live in an invisible cage. For example, there you accept the myth of the self-made man, but do not understand that the opportunities of most people are determined by forces they do not even see.
está feo. Quiero que la vanguardia vaya a 100 metros de nosotros todo el tiempo. A ver que enterrarlos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, jamás. Amén. Che, unos guajiros dicen que hay tremendo combate en la base militar de Estrada Palma. Dice que hirieron a Raúl y que el ejército viene en esta dirección, vienen para acá. Oye, olvida eso. Estamos rodeados. La única manera que tenemos de salir de aquí es atravesando el Turquino. Yo estoy listo para romper el monte. Very, very eager to meet you. I want you to talk to Chris. He's this guy who's writing this fabulous book. Are you hungry? Would you like? ¿Tienen hambre? Yes, come on. He Let's get set. understands I'll that. bring them back. Come on. Mr. Guevara, I'd like to introduce you to Senator Eugene McCarthy. Comandante, le presento al senador Eugene McCarthy. Pleasure, Un placer. He would like to thank you Por la invasión de Playa Girón. for the Bay of Pigs invasion. No hay cosa mejor There's no better way para solidarizar to a un pueblo give the con su people revolución solidarity with its revolution que una invasión apoyada por los Estados Unidos. like a U.S.-backed invasion. Some of our problems we owe to the United States. Otros son por nuestra culpa. Others are our own fault. Comandante, has the U.S. embargo against Cuba succeeded in isolating it from the rest of the Latin American countries? If Cuba's ever to be completely free, Tiene que ser importante no solo por el azúcar. it has to be important not only for sugar, for its sugar. Sir, would the Commandante object to giving me his autograph? Good night. Esa fiesta sí que estuvo buena. Lilo. Dice que quiere hablar contigo. Perdone usted. Mire, lo que pasa es que uno de sus hombres, que dice que se llama Lalo Sardiña, está allá abajo con un grupo de alzados. Y va a venir una patrulla del ejército, me va a quemar mi bohío y me va a matar mi familia. Eso no puede ser, compay. Eso no puede ser. Mucho gusto. Mi nombre es Ernesto Guevara. ¿Y usted cómo se llama? Emilio Cabrera. Emilio, no te preocupes. Nadie te va a tocar nada. Dilo, dile a la gente que se alisten. No van a conocer a Fidel Castro. No, y óyeme lo que te voy a decir. A Raúl no le hirieron nada. Nosotros éramos los que teníamos al ejército cercado. Aquí Se nos está. escaparon los hijueputas esos. Muchacho. Ven acá, cabrón, dame un abrazo. ¿Cómo está? Aquí. Bienvenido. Oye, ¿de dónde sacaste estos guajiros? Esa es mi tropa, che. Y vienen laburando bien. Te lo digo fuerte porque se agranda. Te extrañamos, coño. Cafecito. Che, Joel, Fidel me preguntó que por qué no te había hecho teniente. Y le dije que no podía porque tú aún no sabías leer ni escribir.
Bueno, yo lo quiero aprender, pero necesito que alguien me enseñe. Entonces busca un lápiz y un par de libretas. Ponlos en tu mochila. Mira, che. Este es un nuevo recluta que me gustaría mucho que conociera. Doctor Martínez Páez. Doctor. Doctor. Mucho gusto. Acá le tengo un regalo. De ahora en adelante, dejo de ser médico para ser guerrillero. ¿Qué? ¿Vas a dejar el puesto? Sí, señor. ¿Quiénes son? Chivas y Pasos. Van a firmar un pacto. ¿Cómo fue un pacto? Una alianza política. During the early stages of the revolution, wasn't there a conflict between Fidel and the urban movement? Yo diría que el único... I would say the only conflict we had was with Fulgencio Batista and his allies. Are you saying you had no conflict with the urban movement? Nos diferenciamos. We differed in our tactics. They wanted to oust Batista with a general strike, and we wanted to overthrow him with an armed struggle. And as you can see, our method proved the most effective for removing Batista. Muy bien, señores. El gobierno provisional, primero, liberará a todos los prisioneros políticos, civiles y militares. Segundo, ofrecerá garantía absoluta de libertad de información tanto en la radio como en la prensa y de todos los derechos individuales y políticos recogidos en la Constitución de 1940. El gobierno provisional también establecerá los términos de la reforma agraria para la distribución de las tierras públicas. Que les vaya bien. Perdón, Fidel, pero yo no entiendo cómo te puedes reunir con esas vedettes, y mucho menos cómo haces un pacto con ellas. Están peleando contra el mismo enemigo que nosotros. No, tú estás peleando. Ellos están negociando. Tienen muchos seguidores en esto. Gente a la que no me puedo dar el lujo de rechazar. Vamos a ver hasta dónde. Sí, pero te aseguro que si ganamos la guerra, estos tipos le entregan las llaves a los yanquis. Escucha una cosa. Cuando esta guerra se gane, nadie le va a entregar ninguna llave a nadie. Eso te lo garantizo yo. Ven acá. Necesito que firmes algo. Es una carta de condolencia para Fran País. Mataron a su hermano en Santiago. Mataron a su hermano. Ponle comandante. Ponle comandante. Estoy formando una nueva columna al este del Turquino. Tendrá 3 capitanes. Lalo Sardiñas, Ramiro Valdés y Ciro Redondo. Tienes que cansar a la tropa de Mosquera. Cansarla. Asediarla permanentemente. Que no descanse, que no respire. No les dé tregua. Quiero que establezcas una base en el Umbrito. ¿Comprende? Aquí nadie puede dejar a un compañero herido en el campo de batalla. ¿Entendido? Si alguno de ustedes deja las armas tiradas por ahí después de algún combate o en cualquier otro lugar, va a tener que ir a buscarlas solo. Y si alguien se queda dormido en una guardia, va a estar 3 días sin comer. ¿Está claro eso? Gracias, Ciro. Y ahora yo quisiera decir una cosa más. Y quiero que les quede bien claro. Nosotros respetamos a los campesinos. Y nadie puede tocar sus siembras. Y nadie está autorizado a meterse con ellos o con sus familias. Si alguien lo hace, la justicia revolucionaria caerá sobre él. Luis, ven acá. Aquí tienes. Cuídala como si fuera tu novia. Gracias, comandante.
¿Necesita ayuda, comandante? No. Gustavo, Sí, comandante. saca tu libreta de matemáticas y ponte a hacer la tarea. Estoy matado hoy, comandante. Está bien. What is the most important quality for a revolutionary to possess? El amor. Love. Love. Déjeme decirle algo. Let me tell you something at the risk of sounding ridiculous. A true revolutionary is guided by great feelings of love. Love of humanity, of justice and truth. It is impossible to conceive of an authentic revolutionary without this one quality. ¡No te muevas, pendejo! Por favor, no tires. Soy médico. ¿Qué? ¡Están tirando como toros! ¿Cuántos hombres tienen su tropa? 140. Comandante. ¿Armando de quién? Pero, Sosa. ¡Montero! Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Dime, Ramiro, regresa y mantén el fuego hasta que pase el pelotón de las sardiñas. Nosotros vamos a hacer una segunda línea de resistencia allá arriba en el firme, a unos 200 metros. Nos vemos. Vamos a ver. Vamos, Roberto, vamos. Gustavo. No, Roberto. Roberto. Are you optimistic about the normalization of relations between Cuba and the United States? Amigos. Friends, it would be very difficult. It would take many, many years. By this I mean with the US government. Because we have nothing against the American people. There is not even a trace of hatred in our country for the American people. Comandante, aquí falta una página. ¿Cómo es posible? La 14. Aquí está la página y rota. Permiso, comandante. Hay un pequeño problema. Bomb threat at the UN. ¿Qué dijo? Que hay una amenaza de bomba en Naciones Unidas. They called the station 30 minutes ago. Le avisaron a la estación hace como media hora, comandante. Tú te vas con Pedro, la delegación cubana, en el segundo auto, yo me voy en el primero. Comandante, yo creo que debería ir con usted. Yo no le pregunté su opinión. Comandante, con el debido respeto, yo vine aquí a protegerlo. Y quisiera que me diese la oportunidad, por lo menos de eso, o de morirnos juntos si hay que morir. Nadie se va a morir. No solo desertaste con tu arma y aterrorizaste la zona,
robándole a gente humilde en nombre de la revolución, sino que también por tu traición, campesinos fueron torturados y asesinados por el ejército de Batista. ¿Por qué, Esteban? La pena por traición es la muerte. Y tú abusaste de tu autoridad como mensajero del ejército rebelde. Y haciéndote pasar por el comandante Almeida, violaste a la hija de Juan Carlos Esteves. Un adolescente. Y eso también merece la pena de muerte. Tráelo acá. ¿Quieres un trago de ron? Roberto, tráele un trago. ¿Tienes un último deseo? Déjeme confesarme con el padre Charles. No podemos traerte al cura. Está muy lejos y no tenemos tiempo. ¿Algo más? Entonces deme otro trago. Dale otro trago. Preparen. Apunten. Que todo el mundo sepa que yo pedí mi última confesión. ¡Fuego! Señor presidente, señores delegados, mucho se ha avanzado en el mundo en este campo, pero el imperialismo, norteamericano sobre todo, ha pretendido hacer creer que la coexistencia pacífica es de uso exclusivo de las grandes potencias de la Tierra. Cuba, señores delegados, libre y soberana, sin cadenas que la aten a nadie, sin inversiones extranjeras en su territorio, sin procónsules que orienten su política, puede hablar con la frente alta en esta asamblea y demostrar la justeza de la frase con que la bautizaran: territorio libre de América. Los Estados Unidos intervienen en América invocando la defensa de las instituciones libres. Llegará el día en que esta asamblea adquiera aún más madurez y le demande al gobierno norteamericano garantías para la vida de la población negra y latinoamericana que vive en este país y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. En esas condiciones nosotros vivimos por la imposición del imperialismo norteamericano. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Bien. ¿Mi hermano? Muy bien. ¿Tú cómo te llamas? Se llama Enrique. Es mi hermano. Nosotros somos de Remedio. Hemos trabajado para el movimiento 26 de julio. Mi hermano y yo, con un grupo, tratamos de quemar los establos del cuartel del pueblo. Pero uno de los soldados identificó a mi hermano. Salimos para acá a buscar a Fidel.
¿Y tú cómo te llamas? Rogelio Acevedo. ¿Y qué edad tú tienes, Rogelio? 16. ¿Y tú? 14. 16 y 14. No puedo aceptarlo, son muy jóvenes. ¿Y usted a qué vino acá? A lo mismo que usted. Ah, sí, che. Está bien. ¿Tú sabes leer y escribir? No. Que levante la mano el que sabe leer y escribir. ¿Así que usted sabe leer y escribir? Sí, mi comandante. Llegué al 6º grado. Nosotros no estamos aquí en el monte solo para tirar tiros. Un pueblo que no sabe leer y escribir es un pueblo fácil de engañar. Como ninguno de ustedes tiene armas, yo voy a escoger solo 8 de ustedes. El resto se va a tener que ir. Esto no es una pelea de gallo, aquí se viene a combatir. Aquí vamos a estar días sin comer, vamos a tener que dormir en el suelo, bajo la lluvia. Aquí nos estamos jugando la vida. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros con eso? ¿Seguro? Bien. Usted va a ser maestro. Y los demás van a aprender con ella, porque aquí se viene a pelear y se viene a aprender. ¿Bien? ¿Ustedes qué? ¿Unos muchachos que tienen que irse? No. ¿Cómo que no? ¿Que tienen que irse, coño? Si yo tengo que ir a Remedio, yo prefiero meterme un tiro. Yo también. Ay, Dios. ¿Estás escuchando esto? Vamos, che. Mándense a mudar de acá. Vamos, vamos. Vamos. Espérate. ¡Ey! Espérate. No puedo hacer eso, compadre. Vamos arriba, que van a detener la fila. Vamos. La próxima es amar... no la sé escribir. No, mire. Aquí, amar... No. Permiso, che. Tu bajero aquí dice que quiero hablar contigo. ¿Qué pasa? Comandante, que es que Camilo, cada vez que me ve, me dice una mala palabra. ¿Cómo que te dice malas palabras? Una grosería ahí que a mí no me gusta. Búscamela, Camilo. ¿Cómo es eso? Es que, comandante, yo no lo quería molestar, pero usted sabe, yo soy un hombre y a mí no me gusta que me estén tratando así. Se ríe la gente, es como que se burlan de mí. Yo no entiendo muy bien lo que él me está diciendo, pero no me gusta. Dígame, comandante. Advertico. ¿Cuál es el tango? A ver, che, decímelo ahora. ¿Qué te dice Camilo? Me dice 20 culos. Ventríloco, bajirito, ventríloco. Eso no es una mala palabra. No, pero suena feo, a mí no me gusta. Ventríloco es una persona que habla sin mover la boca. ¿Y por qué tú me dices eso, compadre? Sí, Camilo, ¿por qué tú me dices eso? Chico, porque es un muy buen mensajero y está siempre saltando así con la información. Y me recuerda al muñequito ese, el ventríloco, así que mueve las manos. Albertico, no es una mala palabra. No es un insulto, compadre, te lo digo con cariño. Además que es muy buen mensajero este, ¿eh? Sí. Sí. No, de verdad que está haciendo muy bien las cosas. Está siempre ahí. Sí, lo es, ¿vale? Oye, ¿para jugar a la pelota, che? Hoy es un día perfecto para el que quiera abandonar la guerrilla. Tal vez no exista otra oportunidad como esta en semanas. Vamos a ver. El que quiera salir de la tropa, que dé un paso al frente. Parece ahí. Vamos, que salgan los rajados de los culos de vaca. ¿Qué es ahí? Quiero que sepa que no me voy porque tenga miedo, porque tengo unos dolores. Usted es un pendejo, cállese la boca. Mi vieja está enferma. Usted es un pendejo. Ustedes tienen que entregar ahora todo lo que le pertenezca a la tropa. Manga de cagones.
Tienen 30 minutos para salir de acá. Si vuelven a caer en nuestras manos, serán considerados desertores. Israel, Roberto, sáquenlos. ¿Trae esa pinga? ¿Tú no te das con ellos? Otro maricón. ¿Alguien más? ¿Pero qué? ¿Le salieron huevos, che? Nosotros todavía aguantamos más. Ustedes ya cumplieron con dignidad, pero no tienen ninguna posibilidad de adaptarse a esta guerra. Bueno, haré una excepción. Les permitiré llevarse sus cosas, les pondré un guía y les daré 10 pesos a cada uno. Comandante, creo que debe perdonarme con antelación, porque no le va a gustar lo que le voy a decir. Si nosotros nos unimos a esta tropa, no es para irnos humillados. Preferimos, y hablo por los dos, morirnos en esta montaña antes que bajar como unos fracasados. Y haremos el máximo esfuerzo, aunque nos cueste la vida. Esto es el colmo. Mientras los fortachones con experiencia se cagan y se rajan, estos mocosos se agrandan. ¿Qué no hay lógica acá? Los importantes no son los que se van, sino los que se quedan. Y los que se nos unirán en el futuro. Escúchame dos cosas. Los comandantes Raúl y Almeida vendrán conmigo. Abrirán el segundo y el tercer frente con sus columnas. Y Camilo reemplazará a Sardiña como tu nuevo capitán. Coño. Pero mira que esta revolución es generosa, chico. Individualism, the isolated action of a person alone in a social environment, must disappear in Cuba. But are people built that way? Isn't it really human nature? Es muy fácil It is very easy to claim that in capitalism, the individual has the option to satisfy or to express true human nature. A child has one toy and wants two. That child gets two toys and wants four. This is human nature, isn't it? But when a whole society behaves in the same way, or when it becomes a monopoly oppressing the less fortunate, is that human nature? It is then that one has to stand up and do something. And aren't you acting as an individual? Isn't Fidel an individual? Sí, cómo no. Yes, of course, we are individuals who have accepted the challenge and the responsibility to lead in the name of a society as a whole. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¿Tendrán mucho tiempo para responder? Cada uno tiene 10 minutos. ¿Desde la tribuna? No, desde la asamblea. ¿Y la contrarréplica? 10 minutos. ¿Desde la asamblea? No, desde la tribuna. Mi gobierno no tiene nada que ver con el hecho de que todos los días, en los círculos cubanos, para fomentar las ilusiones del pueblo cubano, anuncian la formación de brigadas invasoras, equipadas con revólveres y armas de corto calibre para enfrentarse con un ejército que, según las declaraciones de sus propios líderes, tiene a su disposición las armas nucleares más modernas. The collective and individual actions of the governments of this hemisphere to restrict trade with Cuba are defensive measures taken in response to Cuba's continued promotion of subversion and violence
elsewhere in this hemisphere. We do not support or condone hit-and-run attacks against ships in the Cuban trade or against other targets in Cuba. The surveillance flights are authorized by the resolution approved by the Organization of American States under the Rio Treaty on 23 October 1962. Son también absolutamente falsas las acusaciones de que en Venezuela se están perpetrando actos de genocidio. Es además sencillamente absurdo e intolerable que el representante de Cuba pretenda hacer juicios sobre la soberanía venezolana, patrimonio único y exclusivo del pueblo venezolano. Pueblo realmente libre, que se ha dado un gobierno democrático en comicios cuya legitimidad conoce el mundo entero. La tragedia de la Revolución Cubana consiste en no haber sabido institucionalizar este gran movimiento en un régimen de derecho americano. El pecado capital de sus dirigentes es el de padecer de una excesiva vanidad que los ciega y que no les permite ver ejemplos originales que son típicos de América, como la Revolución Mexicana en 1910. Yo, que viví varios años de mi juventud en Cuba, y que quizás sienta más que el Che Guevara los suficientes sufrimientos y el dolor del pueblo cubano, en esta breve réplica a su antojadiza intervención en los asuntos de Panamá, quisiera terminar diciéndole: no me defiendas, compadre. ¡Al refugio! ¡Llévalos al refugio! ¡No corran, no corran! Una, dos, tres. Polo, lleven a los prisioneros a tu casa, manténlos allí. Polo, que nadie los maltrate ni verbal ni físicamente. ¿Entendido, Roberto? Claro. Oh, camina, vamos. Che. Mataron a Ciro. Un tiro en la cabeza. No pudimos recuperar su cuerpo. ¿Puedo hablar con usted un momentico, señor?
Esto estaba bien organizado. ¿Más de lo que esperábamos? Muchísimo más. Tienen escuela, tienen hospital, tienen una imprenta, tienen una planta eléctrica. Hace meses que están aquí esa gente. ¿Qué usted quiere que haga con esto? Dale candela. Necesito que vayas a Mina del Frío. Haz un campo de entrenamiento. Para. Quiero que te encargues personalmente de entrenar a los nuevos reclutas. ¿Qué quieres que haga con mi columna? Ramiro se puede encargar de ella por ahora. Tú sabes que nos van a atacar en un par de días. Esto es más importante. Más importante es esto. Tiene sentido, profe. Dime, ¿quién puede hacer esto mejor que tú? Dime. Pues nada, chico. Mira, cuando se termine esto, Cuba y la revolución te van a necesitar todavía más. After the loss of El Hombrito, Fidel took away your column and sent you to train new recruits. Did you feel it was a demotion? No. Was that what you thought at the time? Even if I had a different opinion, E incluso si hubiera pensado... even if I felt I had been demoted, I knew Fidel had his reasons, and you can be sure of that. And around this same time, many others were trying to do this in a more peaceful way. Sí. Yes, that is why Fidel backed the general strike. Pero él siempre tuvo... But he always made it very clear that we were the only ones capable of defeating the enemy. At the outset, a lot of the other rebel groups didn't share Fidel's belief that agrarian reform was the core principle of the revolution. What was the turning point? How did he finally bring them around? Bueno, después... After the failure of the general strike of April 9th, there was no more doubt. The 26th of July movement was the only group that could defeat Batista. That is what a leader does. He convinces people to share his vision. Are you a leader? Do you get people to share your vision? Dile que me ha demostrado algo. He wants me to tell you that you have proved one thing to him for sure. He would rather face a soldier than a journalist. Nos ven a nosotros como rebeldes agitadores. Como gente que quiere ganar prestigio haciéndole la vida imposible a Batista. Pero nosotros no nos vemos así. Nosotros nos vemos como un pequeño ejército que va creciendo cada vez más. Fidel tiene que ser el comandante en jefe de toda la rebelión. Pero hay que proponerlo con mucho tacto. Nuestra relación con el Partido Comunista todavía pone a esta gente nerviosa. Hemos logrado recaudar fondos alrededor de la figura de Fidel como único líder de la revolución. Fuera de Cuba, él es el único de nosotros que se conoce. Pero aquí nadie está diciendo que el movimiento en el llano lo echará todo a perder. Lo que sí sabemos aquí en la Sierra Maestra es que derrocando solo a Batista no se asegura el fin de la dictadura. Tenemos que derrocar también al ejército de Batista, para que no vayan a dar otro golpe de Estado. Estar bajo el mando de la Unión Soviética no es mejor que estar bajo el mando de los Estados Unidos. No, Gatur, lo que pasa es que tú todavía estás pensando como un colonizado. Cuba no va a estar al mando de nadie. Cuba es para los cubanos. Yo voy a hacer lo posible con los estalinistas del PSP, pero no creo que sirva de nada. Y lo entendemos, Faustino. Y precisamente nosotros lo que queremos siempre... Estalinistas. A partir de ahora, la coordinación de todas las células del llano estará en servicio de las necesidades de la guerrilla en la Sierra Maestra. Fidel Castro será el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas. Quiero felicitarte, Fidel, porque hoy has entrado por el camino de los grandes de América.
el camino de probarle al mundo que sí se puede llegar al poder por una lucha armada apoyada por el pueblo. No soy yo, Ernesto. Somos todos. Esto sería imposible hacerlo si estuviera uno solo. Quiero que organice un nuevo frente. Una vez arrancada esta ofensiva, quiero llevar la guerra de la Sierra Maestra a los llanos. Tendrá que unificar a todas las facciones. Hay que tomar la provincia de las villas y dividir la isla en dos. Camilo irá por su cuenta en la misma dirección, liderando su propia columna. No habrá victoria en La Habana si no ganamos en las villas. Va a ser muy difícil que todos los grupos trabajen juntos, Ernesto. Así que espero que tengas afiladas tus aptitudes políticas. Y otra cosa, yo sé que eres muy temerario, pero no puedes siempre ponerte en la línea de fuego. Es muy importante para nosotros. Esto es una orden. Quería decirle al señor delegado de Nicaragua, aunque no entendí exactamente bien toda su argumentación en cuanto a los acentos, creo que se refirió a Cuba, a Argentina y algo también ruso de la Unión Soviética. En todo caso, espero que el delegado de Nicaragua no haya encontrado acento norteamericano en mi alocución, porque eso sí, ya sería peligroso. Pero eso sí, asesinatos no cometemos, como está cometiendo ahora en este momento la policía política venezolana, que creo que recibe el nombre de DIGEPOL, si no estoy mal informado. Esa policía ha cometido una serie de actos de barbarie, de fusilamientos, es decir, asesinatos. El delegado de Panamá, quien ha tenido la gentileza de apodarme Che, como apoda el pueblo de Cuba, empezó hablando de la Revolución Mexicana, y aunque Cuba habló de la masacre norteamericana en Panamá, la delegación de Panamá siguió en este estilo, sin referirse para nada a la masacre norteamericana por la cual el gobierno de Panamá rompió relaciones con los Estados Unidos. Falta Mr. Stevenson. Lamentablemente no está presente aquí. El señor Stevenson una vez más dice que no hay violación de las leyes, que los aviones no salen de aquí, que tampoco salen los barcos, por supuesto, que los ataques piratas salen de la nada, que todo sale de la nada. Ante las exigencias del imperialismo, nuestro primer ministro planteó los 5 puntos necesarios para que existiera una sólida paz en el Caribe. Estos son: primero, cese del bloqueo económico y de todas las medidas de presión comercial y económica que ejercen los Estados Unidos en todas partes del mundo contra nuestro país. Segundo, cese de todas las actividades subversivas, lanzamiento y desembarco de armas y explosivos por aire y mar, organización de invasiones mercenarias, filtración de espías y saboteadores, acciones todas que se llevan a cabo desde el territorio de los Estados Unidos y de algunos países cómplices. Tercero, cese de los ataques piratas que se llevan a cabo desde bases existentes en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Cuarto, cese de todas las violaciones de nuestro espacio aéreo y naval por aviones y navíos de guerra norteamericanos. Quinto, retirada de la base naval de Guantánamo y devolución del territorio ocupado por los Estados Unidos. Esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Todo esto, señores delegados,
Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Sí. Ahí están las villas, atrás de esas nubes. Camilo llegó hace unas cuantas semanas. Inmediatamente nos pusimos bajo sus órdenes. Muy bien. Veo que ya recibieron los suministros. Sí, gracias. De todos los grupos operando en la zona, el Partido Comunista es el único que nos envió ayuda. No me sorprende, comandante. La mayoría de esos grupos está demasiado ocupado peleándose entre ellos. Hace unos meses que Menoyo rompió con el directorio y creó su propio segundo frente. Desde entonces cada cual está marcando su territorio. Hay una hostilidad abierta entre las dos facciones. ¿Cuál es la postura del movimiento 26 de julio en todo esto? Hace poco que Menoyo se reunió con Víctor Bordón. Yo creo que los dos grupos están a punto de una confrontación armada. Estamos listos para cooperar con el movimiento 26 de julio en todas las maniobras militares. Incluso estamos de acuerdo con la reforma agraria siempre y cuando se haga de manera razonable y que aporte dinero. A los terratenientes hay que presionarlos para que vendan sus terrenos en desuso a los campesinos, pero que se los vendan al costo. ¿Y el precio de las tierras se lo vas a poner tú? ¿Y cómo un campesino sin dinero va a comprar tierras? Chico, pero dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Dárselas y ya? ¿Para que las echen a perder como hicieron en México? ¿No? Pues sí, la tierra es del que la trabaja. Mire, comandante, usted tiene permiso para hacer la reforma agraria en toda la región, pero el Segundo Frente Nacional seguirá cobrando los impuestos de la tierra. Menoyo, la región pertenece a todos nosotros. Y aquí lo único que hay que hacer es luchar. Ahora, lo único que el directorio nunca hará es llegar a ningún tipo de acuerdo con el Segundo Frente de Menoyo. Nosotros nunca vamos a negociar con esa mano de bandidos. No puede quedar un solo cuartelito del ejército en toda la zona. Pero no pueden atacar Guinea Miranda, porque eso vamos a hacer nosotros. Nosotros tenemos más experiencia y más armas que ustedes. ¿Tú te crees que los americanos se van a sentar a ver cómo eso pasa? No, chico, mira. No deberíamos estar haciendo las cosas aquí tan abiertamente. Entonces tú eres uno de esos que piensa que se puede hacer una revolución a espaldas de los norteamericanos. No, Che. Una revolución verdadera no se puede ocultar. Yo puedo hacer más con los 400 rifles que tengo que tú con tu bazuquita y todos los cojones que pueda tener tu tropa. Mira, Peña, el día que yo tenga que levantarme en armas contra mis compañeros, será el día que pare de luchar. Si no toman Guinea de Miranda en 5 días, la tomaremos nosotros. Soy el comandante Ernesto Guevara. Él es el comandante Ramiro Valdés y él es el capitán Víctor Bordón. Solo quiero decirles 3 cosas. Primero, a partir de ahora, soy el único jefe al mando de la región de las villas. Segundo, reforzaremos estrictamente la disciplina. Y tercero, la lucha se va a intensificar.
Y el que no esté dispuesto a sacrificarse por su patria puede dejar su arma en el suelo y abandonar la tropa inmediatamente. Fuego. Salita. Ah. Y le dices a Oltuski que el dinero será bien utilizado. Sí será. Disculpe. En Santa Clara la policía me está buscando y me quieren meter presa. Yo necesito quedarme aquí, yo no voy para ningún lado. Bueno, te puedes quedar y trabajar en la enfermería, porque nosotros acá no tenemos gente dando vueltas. Yo quiero que usted sepa que en estos 2 últimos años yo he estado en la clandestinidad. He estado llevando armas, bombas y fuitivos por toda la provincia. Yo creo que eso me da el derecho a ser guerrillera. Bueno, nosotros hemos empezado a cobrarles impuestos a los terratenientes más grandes. Necesito que alguien me junte ese dinero. Puedes empezar con eso y después vemos. Gracias. Ramiro, pon a la muchacha a cobrar los impuestos. De acuerdo. Finalmente estábamos trabajando. Finally, we were working with the other groups. It was like a wave. When we arrived in the towns, people received us with open arms. And many of them even joined us. And you took a lot of towns in less than a week. Isn't it now called the Lightning Campaign? Sí. True, but in reality, the battle had been building steam for nearly 100 years. When people hate their government, it's not very hard to take a town. Una ametralladora, 180 fusiles y 9.000 balas. Víctor, necesitamos que vueles el puente de Cabaiguán. ¿Quieres coger Cabaiguán? ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Cómo les fue? Bueno, no pude recoger el dinero. En Placeta la policía también me está buscando. Rogelio, lleva a las compañeras al campamento. Un momento, con todo el respeto. Yo conozco todos estos pueblos como la palma de mi mano. Déjeme ser la guía. Ya tengo guía. Tranquila, yo sé que tú te vas a quedar con nosotros. No te pongas así, tranquilízate, muchacha, ya. No te preocupes.
¿Conocen Cabeguán? Y dile a Milian que tenga toda su gente lista, que vamos a atacar el cuartel. Perfecto. Che, tenemos que ponerte la vacuna contra el tétano. No, me podría provocar un ataque de asma. Dame un par de aspirinas. Aprovecha. Comandante, esta es la Virgen de la Caridad del Cobre, la santa patrona de Cuba, para que lo ayude a llegar a La Habana. Gracias, esperemos que por lo menos nos ayude a llegar a Placetas. ¿Cómo estás? ¿Te duele? No, me duele un poco, pero eso no se puede evitar. Agarra esto para el brazo. Gracias. Coño, argentino, ¿se te partió una pata? ¿Me viste? Me dio por saltar por los techos. ¿Qué te pasó? Acabo de hablar con Fidel. ¿Y? Santiago está casi rendida. Santa Clara, lo único que nos queda entre aquí y La Habana. Batista va a mandar todo lo que tiene para Santa Clara. Por eso, cuando tú hayas tomado remedio y yo ya Guajay, podemos entrar y tomar Santa Clara juntos. Dame fuego. Oye, yo sé lo que voy a hacer cuando ganemos esto. Te meto en una jaula, te doy vuelta por todo el país y voy cobrando entrada. Vamos a ser ricos, chicos. ¿Qué te hizo unirte al movimiento? Bueno, yo estaba en la universidad cuando Fidel atacó el cuartel de Moncada. Y cuando le hizo alegato de defensa, la historia me absolverá. Supe que él era el único que podía derrocar a Batista. Y entendí que lo haría luchando. Y eso me gustó mucho. ¿Tu familia te apoya? Sí, claro. Bueno, a mi primo lo mataron. La brutalidad del ejército ha aumentado muchísimo, sobre todo desde la huelga general. Yo creo que cogieron miedo cuando vieron a tanta gente levantada en contra de ellos. ¿Tú no pareces un comunista? ¿Y cómo son los comunistas? Bueno, no como tú. Los hay de todos los colores. ¿Piensas quedarte en Cuba cuando triunfe la revolución? Tengo mi esposa y a mi hija en México y tengo que tenerlas en cuenta. Claro. Soy el teniente Pérez Valencia. El ejército rebelde no es lo que se imaginan. Entreguen sus armas y a nadie se le hará daño. Intenten el aire cambio. Santa Clara no ha enviado refuerzos. Esta gente está perdida. Che, atención. Oye, che, pudiste resolver el problema y seguir las instrucciones que me diste con el hombre que te mandé. Así que dime si me entiendes, si te doy el cambio, che. Camilo, te estoy escuchando perfectamente. Se te ha rayado el disco, tienes que cambiarlo, cambio. ¿Cuánto tiempo te demoras en Yaguajay, cambio? 3 días, quizás una semana, cambio. Mientras más tiempo te demores allá, más duro se va a poner esto aquí, Camilo, cambio. Oye, no se te ocurra entrar a la ciudad sin mí, ¿me oíste? Camilo, es justo compartir la gloria de vez en cuando, cambio. No, si compartir la gloria está bien, pero con un argentino no me haga eso, que eso es lo último. Cambio fuera, che. Cambio.
Qué bueno tenerlo en Santa Clara, coronel Casillas. Las fuerzas de la ciudad están a sus órdenes. ¿Y sus fuerzas no pueden conseguirme un buen café? Del mejor grano del mundo, coronel. Siéntese. Camilo Cienfuegos wanted you to wait for him, but you kept going. Why? Santa Clara was all they had left. The only thing linking La Habana to the country as a whole. And though we had not slept for days, and the army outnumbered us 9-1, at that point, safely waiting for Camilo seemed to us more dangerous. Pueblo de Santa Clara. Les habla el comandante Ernesto Guevara. El enemigo quiere que vivamos con miedo, pero son ellos los que deben temer. La situación del régimen militar está empeorando día a día, pues sus soldados no quieren pelear. Santa Clara, si alguna vez ha existido un momento para luchar por nuestra libertad, ese momento es ahora. Ese momento ha llegado. Quiero ataques aéreos por todos los alrededores. Candela con esos hijos de puta. Está muerto. Tápalo con esa sábana. Necesito más ayuda. Aleida. Esto está crítico. Comunícate con Camoguanija y diles que necesitamos más médicos. ¿Sí? Comandante, es Rogelio, llamando desde la estación. Dime, Rogelio. Comandante, ya tomamos la estación del tren. ¿Está asegurada? Muy bien. Muévete con 15 de tus hombres hacia la vía de tren que está entre Toscano y San Pedro. Y espérenlo allí. Está bien.
tanque acabó con nosotros. La ametralladora no nos deja ni acercarnos. Por aquí, Ramiro. ¿Cuál es la posición más alta? La iglesia que está al final de la calle. Entonces, tienen que tomar la iglesia. Tienen que tomar la Seguro, iglesia. comandante. Dale duro. ¿Cuántas casas hay que atravesar? 5. Paquerito, son muchas. Dale duro, coño, dale duro, esa que tu palo ya. Bájate de ahí, vaquerito, bájate. Bájate, coño, te van a dar. Bájate. Quédate acá. ¡Alega! Se lo recibo, está en la azotea del hotel. Le dieron al vaquerito. Tamayo, ¿qué pasó? Me mataron al vaquerito, comandante. ¿Cómo fue? Lo subieron en una azotea para buscar una buena posición. Y ahí fue que le dieron el tiro en la cabeza. Y me lo mataron. Llévenlo al puesto médico. Tamayo, tú te quedas al frente del pelotón suicida y sigues rompiendo paredes hasta llegar a la iglesia. Hay que hacerles pagar por esto. Los rebeldes han sitiado la ciudad y nuestros tanques no pueden atravesar las barricadas. Carajo. Comunícame con La Habana por teléfono. Diles que me manden hombres por aire a Cienfuegos. Vamos a asegurar la ciudad barrio por barrio y calle por calle.
Manden un batallón. ¿A dónde usted va? Yo no quiero luchar más. Estoy cansado de esto. Déjeme pasar. ¿Alguien más se quiere ir? ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Dígale a sus hombres que suelten las armas. No voy a negociar con un subordinado. Se le olvidó dejar la pistola. Deme acá la pistola. Quítese el cinturón. Le dije a sus hombres que no iba a negociar con un subordinado. Está bien. Esto no es una negociación. Comandante, le doy mi palabra de honor que si nos deja regresar a La Habana, no volveremos a disparar un solo tiro. Yo creo en su palabra de honor. Pero no puedo dejar que esas balas maten más cubanos ni aquí ni allá. Tiene 15 minutos para convencer a sus hombres para que se rindan. Y si no, usted será responsable de cualquier derramamiento de sangre. Mándale esta caja a Camilo en Yaguajay. Aleida, ven acá. Llámalo por teléfono. Vamos a hacer un alto al fuego para recoger a nuestros heridos y a nuestros muertos. Le aconsejo que se rinda. Primero muerto. ¿A usted qué le pasa? ¿A dónde va usted? Su coronel quiere que luchen hasta la muerte. Nosotros no queremos que más cubanos mueran. Entreguen sus armas y sus vidas serán respetadas. Entrega tu arma. Ahora. Bueno, el coronel y yo vamos en una misión de reconocimiento para ver cómo están nuestras posiciones.
Mantengan la resistencia hasta que yo regrese. ¿Está claro? Como usted diga, coronel. Y al que se raje me lo fusila. ¿Quién es este? Ese es Sánchez, capitán de la policía. Encontramos instrumentos de tortura en la estación. ¿Tú sabes que tengo una idea para tomar el hotel? Dime. Déjame a mí. ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Nos rendimos! ¡Traigan las armas! Vamos. Vamos, toma. Camilo tomó el Yaguajá y viene para acá con toda su tropa. Acabamos de escuchar la noticia por una corta. Parece que Batista abandonó el país. Sí, señor, enseguida. Es el general Cantillo. Le habla desde La Habana. Está bien, retírese. Sí, mi general. Coronel, estoy negociando directamente con el embajador de los Estados Unidos. Estoy al mando del ejército ahora, actuando en nombre del propio Fidel Castro. Lo autorizo a negociar una tregua, pero no una rendición. No se puede rendir bajo ningún concepto. A sus órdenes, general. Capitán, necesito hablar con Guevara. He hablado con Fidel Castro y no se ha hecho ningún trato con el general Cantillo. Esta es una revolución, no un golpe de Estado. O se rinden incondicionalmente o tomaremos el cuartel a la fuerza. Y usted será el responsable de la matanza. Además debe estar consciente de la posibilidad de que el gobierno norteamericano intervenga militarmente en Cuba. Y si eso pasa, sería un crimen aún mayor, ya que estarían apoyando una invasión extranjera. En ese caso, la única opción que a usted le quedaría sería pegarse un tiro en la cabeza por traidor a la patria. Señor Guevara, eso yo lo tengo que consultar con los superiores. Son las 10:19. A las 11 daré la orden de atacar con todas las fuerzas. Oiga, comandante, ¿cree que puedo volver a mi casa para ver a la familia? Pero si ya ganamos la revolución... Apenas ganamos la guerra, la revolución comienza ahora. Recojan sus cosas, que mañana salimos para La Habana. Aleida, tú también.
que voy a necesitar un guía. Pero yo no conozco bien La Habana. Yo tampoco. El señor quiere saludarte. Gracias por todo lo que usted ha hecho por Cuba. No, yo no. Todos ellos. Mire, todos ellos. Prepárense que mañana estamos saliendo para La Habana. Me dijo que iba para La Habana a participar en una junta militar donde se iban a resolver todos los problemas de los cubanos. Yo le dije que un asesino como él no iba a resolver nunca más nada aquí. Cuando le dije que te lo iba a traer, se me en los pantalones, mira. Me suplicó para que se lo llevara otro jefe. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con este tipo? Manténlo como un prisionero de guerra. A este lo va a juzgar un tribunal. Comandante, póngale una guardia especial. Claro. Hijo de puta, bandido. No oigo nada y me viro y veo que está Roberto sentado en el piso del jeep con la granada en la mano y con las poletas todavía metidas adentro, chico. No me joda, chico. Y me miraba a mí con una cara así como si yo fuera un pendejo, ¿no? Pero cuando sale el jeep, y te lo juro, compadre, haciéndose el guapo así con la granada en la mano, se para Roberto, fácil, muchacho. No podía ni caminar de cómo le temblaba la rodilla, chico. Iba así y de repente como que, te juro, se le van los ojos y ¡sacapla! Se cae enmayado en el suelo con la granada en la mano y con las poletas puestas todavía, chico. Está bueno, está bueno. Está bueno. Caballero. Está bueno. ¿Quién tiene candela? Yo no tengo. Oye, es que era mía. Bueno, caballero. Entonces, yo me voy para la capital. Gracias por todo. Nos vemos en La Habana entonces. Pero por supuesto. Ernesto. Bueno, cuida. Sí, che. No te preocupes, compadre. Ultimately, what we can say is that the revolution has moments of complete madness. El ataque al cuartel Moncada. The attack, for instance, La salida del Granma. the attack, for instance, against the Moncada garrison, the expedition of the Granma. La continuación de la lucha con el grupo de hombres que quedaba. The continued struggle of this small group of men that were left from that expedition. La defensa contra la última embestida de la dictadura en la sierra. The resistance against those last attacks by the dictatorship in the Sierra Maestra. La invasión de las villas. The invasion of las villas. La toma de las principales ciudades. The taking of the key cities in Cuba. Cada una de esas cosas, si se analiza, if you analyze each one of those things, se llega a la conclusión de que había loco de por medio. You come to the conclusion that there was craziness involved. Entonces, ¿viene con nosotros? Sí, con una condición. ¿Cuál? Cuando hayamos ganado en Cuba, me dejen llevar la revolución a toda la América. Si tú también estás un poco loco. Es una cosa que no he visto a nadie. Mire, pero el arrocito es lo más importante. Si usted toma... Permiso. Ok. Comandante, ¿usted me va a utilizar esta noche? Chiquito, tú eres tremendo. Tú te enojaste por lo que yo te dije la otra noche. Bueno, disculpe, no sé lo que estaba pensando. No, chico. Tú eres querido, como dicen en Cuba. Gracias, comandante. Resuelve. Buenas noches. How does it feel to be a symbol? ¿Un símbolo de qué? A symbol of what? A symbol of the revolution. Lo único que le puedo decir es que There is one thing I can tell you. de que We were very aware that we represented the hopes of an unredeemed America. And all eyes
Those of the oppressors and those of the oppressed were fixed upon us. In January of 1959, how old were you? Tenía 30 años. I was 30 years old. ¡Para, coño! Ese es Rogelio. Dile que pare. Rogelio. ¿Cómo? Rogelio. Y dile que pare. ¿Qué estás haciendo en ese automóvil? Manejándolo para La Habana. ¿Quién te autorizó? Yo lo cogí. Era de uno de los francotiradores, che. ¿Qué che ni qué che, Rogelio? Y aunque fuese del mismo Batista, este auto no es suyo. Usted va a regresar directamente a Santa Clara y lo va a devolver. Y después se van para La Habana todos, en guagua o en jeep o a pie. Yo preferiría ir andando antes de llegar a La Habana en un auto robado. Vamos. Increíble. El silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoriam será la explosión. Se perdió el hombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento al sur y sobre la primera cruz despierta la verdad. Todo el mundo tercero va a enterrar su dolor. Con granizo de plomo hará su agujero de honor, su canción. Dejarán el cuerpo de la vida allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil.